Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos y bendiciones, que Dios le bendiga esta hermosa noche. Sí que les saludo a todos con la paz del Señor. En esta hora, en esta hora, en esta hora le damos gracias a Dios porque en estos momentos más difíciles que estamos viendo, pero aunque vivimos en ese proceso más difícil, pero la mano de Dios pero la mano de Dios está ahí. Así que le damos gracias a Dios porque hemos tenido grandes batallas, eh, grandes, grandes batallas, grandes historias, grandes conquistas. Y sí que le damos gracias a Dios sé que sé que estamos viendo, aunque a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, pero siempre vamos a seguir firmes y estar plantados sobre la roca. Amén. Así que les pido a todos ustedes que nos ven por estas transmisiones. Les pido a todos ustedes que oremos por la nación de Colombia. Porque donde allí habitan hay mucha violencia. ¿Sabéis qué es lo que dice la palabra de Dios? Se levantará nación. Se levantará nación. Hay gente que están atacando a las iglesias por causa del nombre de Jesucristo. Y dice la palabra que seremos aborrecido de muchos por causa del nombre de Jesús. Así que les pido a todos ustedes que oremos por la nación de Colombia, para que el Señor siga, para que el Señor siga teniendo misericordia y piedad sobre ese pueblo. Pero que el Señor lo, porque dice la palabra de Dios que será tiempo de angustia, pero el día después será librado el pueblo. No lo que digo yo, lo dice la palabra, porque la palabra de Dios confirma lo de Daniel en los tiempos finales. Porque dice la palabra que en aquel tiempo se levantará, en aquellos días, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Porque como está escrito en su palabra, que van a haber tiempos de angustia, pero después será librado el pueblo y la ciencia aumentaría. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero no nos dejemos llevar esas cosas. Pero nosotros que conocemos bien la palabra de Dios, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos las escrituras, qué es lo que está pasando. Porque ¿sabes qué es lo que dice la palabra? Que estamos en estos últimos, los últimos tiempos, donde, porque su palabra está escrita en donde, su palabra está escrita donde dice la palabra que a lo bueno se llama malo y a lo malo lo llama bueno. A los predicadores, a los fieles, a los que sirven a Dios y que son fieles a Él, la gente dice que lo llaman malo, pero a los otros falsos, a los otros predicadores, a los otros que siguen amando el dinero, a la gente le dice que se llama bueno.
pero estamos viviendo sobre esos tiempos difíciles donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo lo llama bueno. Pero hay gente que siguen orando y clamando, pagaron el precio y derramaron sus lágrimas, derramaron sus lágrimas por esas almas, por esas ovejas que están perdidas. Y mucha gente lo critican a toda costa. Y por eso la nación de Colombia está viviendo en esos tiempos difíciles. Así que le pido a usted que así que le pido a todos ustedes compartan este video y compartan todo, ¿eh? Porque estamos viviendo en esos tiempos difíciles. Porque estamos viviendo en unos tiempos de persecución. En ese caso, por ejemplo, en China hay iglesias. En China hay iglesias. Y usted me van a decir, pero si en China hay iglesia, pues... Y sé que ustedes me van a decir, pero en China también hay iglesia. Pero en China también fueron perseguidos por gente impía. Porque esa palabra, Jesucristo nos advirtió y nos dejó escrito en su palabra que seremos aborrecidos de mucho por causa de su nombre. Por causa del nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús es donde allí habita, donde mora la luz, y en donde hay tinieblas, allí mora la luz. Amén. Porque dice la palabra que el evangelio será predicado en todo el mundo. El evangelio va a ser extendido en todo el mundo. Porque van a ver gente que te van a rechazar. Van a ver gente que te van a hacer azotado. Van a ver gente que van a experimentar azote. Van a tener gente que va de que dice que te conocen. O sea, te conocen los años, pero te van a negar. Y estamos viendo unos tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque si en China los cristianos, o sea, en la iglesia donde habita donde habitan allí, si ellos también fueron perseguidos, nosotros de acá también somos perseguidos. Aunque no estamos en tiempo de persecución, pero a ver esa gente con el cuerpo, ¿cómo es? El cuerpo de Jesucristo, ellos también son perseguidos. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el cuerpo de Jesucristo, si ellos también fueron perseguidos, entonces también acá también son perseguidos. En Colombia también son perseguidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está bien clarito. Porque, ¿sabes qué es lo que dice la palabra? El que cree y que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Por ejemplo, en Irán, en Irak, los cristianos fueron presos y miles experimentaron un azote, porque así establece su palabra, porque serán perseguidos, azotados, escupidos,
hasta cortar la cabeza. Pero, y también dice que serán aborrecidos de muchos por causa del nombre de Jesús. Pero, y para enfrentar esa batalla de la fe, para enfrentar la guerra, tenemos que estar preparados para luchar y preparar en esa guerra espiritual. Y prepararnos y no dejarse llevar por nada, porque el enemigo es muy astuto. Pero debemos estar firmes, plantados como la roca. Y tenemos que prepararnos para la guerra. Porque lo vengo diciendo de los videos ayer y de las transmisiones anteriores, que no tenemos ni lucha contra la persona, contra los seres humanos, sino contra el espíritu y potestad de la tiniebla. Tenemos guerra contra los huestes espirituales de maldad. Porque cuando estamos en oración de rodillas, el Señor envía ángeles de su trono. Y entonces van y se agarran a la trompada con los ángeles de Dios y con los ángeles caídos. Y esto es ángel con ángel, querubín con querubín. Porque a medida que estamos de rodillas, clamando al Señor, batallando en la batalla, y el Señor lo que hace, envía ángeles de su trono a batallar por nosotros. Porque cuando vienen los ángeles de Dios, los espíritus, las legiones de muerte se tienen que ir del abismo, se tienen que ir de toda potestad de las tinieblas. Porque donde allí habita las tinieblas, allí tiene que habitar la luz. Amén. Amén. Así que en esta hora, así que en esta hora, antes de compartir la palabra, vamos a orar. Y el tema que le puse, y el tema que es la palabra que nació en el corazón de Dios. Y él puso es el sueño y la interpretación de los sueños. Y es lo que el Señor te va a hablar esta noche. Y así que vamos a orar y a empezar a predicar la palabra. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos, Padre, por tu palabra, Señor, en esta hora. Así que prepara los corazones de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia amada. Bendecimos a la familia que están del otro lado, Señor. Padre, oramos por la nación de Israel. Porque tu palabra dice que debemos bendecir a tu pueblo santo, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, oramos, Señor, por aquellos, aquella persona que no pueden ver, porque ellos tienen tapados sobre el velo, que no le dejan ver la verdad. En el nombre de Jesús, Padre, y porque tu palabra, porque en el final de la gran tribulación, tú le vas a quitar el velo, Señor, y tú la verás en los ojos, porque es tu palabra que tú le vas a poner un sello celestial en sus frentes, y tú le vas a para que los judíos y el pueblo de Israel tendrán una misión de predicarle a los otros, a los otros no judíos, y a los otros hermanos que ellos sí necesitan escuchar de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Y muchas almas que habían sido muertos, y dice tu palabra que tú juntarás a sus escogidos de los 4 extremos hasta el otro, Padre. Oramos por aquella persona que tiene enfermedad, que tiene COVID-19. Todos esos pulmones se tienen que soltar ahora. Esos pulmones se tienen que salir del cuerpo. En el nombre de Jesús. Ahora la enfermedad te va a disminuir ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Tú ya no tienes arte ni parte, porque la sangre de Cristo me limpió.
me limpió de la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Padre, me revisto de tu armadura, Padre, en nombre de Jesús, y con todo armamento de cúpula de oro, Padre. En nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, para aquella nación de Colombia. Oramos por ese país colombiano, Padre. En nombre de Jesús, Padre, que tú tengas misericordia, Señor. Aunque haya mucha violencia, aunque haya gente de violencia, pero te pido, Padre, que tú tengas misericordia, Padre, sobre caso de cada nación. Padre, hay muchos cristianos que fueron perseguidos, Padre. Y en esta hora, Padre, Padre, sé que tú permitiste todo, Señor, pero tú eres un Dios soberano. Porque en los tiempos finales, porque dice tu palabra que los que murieron en Cristo van a ser resucitados, y los que viven seremos transformados. Y después los versículos más adelante tu palabra dice, esas almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Oh Padre, a ti te alabo, Señor. Solo a ti merece gloria. En el nombre de Jesús te amo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y que tu Espíritu Santo, Señor, fluya, paseate y sopla, Señor. En el nombre de Jesús. Aquellas personas que estén con problemas de dificultades, que tú, te pido, Padre, que tú toques, Señor, los corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, así que vamos a la palabra de Dios. Y le quiero mandar saludos le mando un saludo a Ezequiel Gutiérrez, dice amén. Amén, amén. Bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. En la fe, Dios le bendiga. Realmente. Saludos desde Argentina, Córdoba, General de San Ezequiel David Gutiérrez. Saludos para toda la gente de Córdoba. Saludos para todos los hermanos de Córdoba, en Cristo Jesús. Yo también vivo acá en Argentina, y también soy de Chaco Resistencia. Y le mando un abrazo grande, y Dios le bendiga fuertemente. Para todos los hermanos en Córdoba. Y recuerda seguir firme y prendidos sobre la roca que es Cristo. Amén. Dice, gloria a Dios. Al Dios bendito sea Dios. Bendiciones para siempre, siervo. Amén. Y Dios te bendiga grandemente para ti y tu familia. Amén. A seguir orando, a seguir batallando. Porque hay una guerra espiritual, pero hay que batallar. Pero seguir firme, emplantado en la roca. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y después más adelante, en lo que la palabra de Dios habla, que cuando el rey Nabucodonosor y los jefes de los eunucos se llevó al pueblo que estuvieron ¿cómo es? Se llevaron al pueblo que fueron los cautivos. Y dice la palabra que estaba el jefe de los eunucos, y lo que traían ¿se da cuenta cuál es la palabra? Traían la porción de la comida del rey. Y dice la palabra que sobre esa comida de la comida del rey era contaminada sobre el sacrificio.
dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y dice la palabra que le dijo al jefe de los eunucos, que no lo obligase. No lo obligase para comer sobre esa porción de la comida del rey. Y entonces dice los versículos más adelante, dice cuando, en el verso 12, en el Daniel 1:12 dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer y beber. Y dice la palabra que cuando comió el muchacho, y dice la palabra que en esos 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que él a los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Y dice la palabra que cuando Dios le dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en todas visiones y en sueños. Amén. Y dice la palabra que cuando Dios le dio conocimiento, inteligencia y toda letra y ciencia, también Dios por eso que cuando Dios le puso gracia sobre Daniel, y Daniel lo que tuvo entendimiento, sueños y visiones. Y en el capítulo 2, en el libro de Daniel, que cuando el rey Nabucodonosor reina por segunda vez, y dice la palabra que Nabucodonosor tuvo el sueño, y también dice la palabra que se turbó de su espíritu. A ver, y dice, y cuando se turbó, o sea, se perturbó de su espíritu y mandó a llamar a los magos, astrólogos, a los magos de los astrólogos, para que le diesen la interpretación, el sueño, sobre qué es lo que había, el sueño que Nabucodonosor tuvo, ese sueño sino que de lo que vio. Sin embargo, Nabucodonosor, siendo el rey Babilonia, siendo un rey impío. O sea, la Biblia no dice cómo fue de que la preocupación de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, con un rey impío, se acostó pensando, preocupado por el futuro. Amén. Y dice la palabra que cuando el rey se preocupó por el futuro, sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, porque sabemos que nosotros como seres humanos, como que ninguno es eterno, ninguna persona, ningún hermano, ninguno es eterno, sino que el hombre sabe cuál es su final. Porque este cuerpo, esta carne, esto se queda en la tierra, más el alma y el espíritu es eterno. Amén. Y cuando el rey tuvo ese sueño y
en ese sueño, el rey Nabucodonosor tiene una asombrosa revelación del sueño y también la interpretación del sueño. Y entonces el rey mandó a llamar a los magos, astrólogos, para que le diese por la interpretación del sueño. Y les cuenta que tuvo ese sueño y los caldeos le respondieron: muestra el sueño y te vamos a mostrar la interpretación. Y dice la palabra: en el verso 5. Dice la palabra de Daniel, capítulo 2, versículo 5. Dice: el rey respondió a los caldeos. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostrares el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazo y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraren el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y en gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Porque dice la palabra, es como que el rey se olvidó qué es lo que era su sueño. Porque Nabucodonosor sabía que si él le mostrase la interpretación, ellos van a, los magos, los astrólogos, le van, ¿cómo le puede decir? ¿Cómo le puede decir? Le iban a adivinar por medio de las estrellas, ¿cómo es? Y dice la palabra que cuando el rey le respondió que el asunto lo olvidé, o sea, de que él se olvidó sobre cómo era de sus sueños, las interpretaciones. Amén. Y sí, porque dice la palabra que cuando le mostrase, pero si no, primero dice, si no le mostrase la interpretación, el sueño y la interpretación, seréis hecho pedazos. Y dice más adelante, si me mostrase el sueño y la interpretación, recibirán dones y favores. Y dice la palabra en el verso 7, respondieron por segunda vez: diga el rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. Y dice más adelante en el verso 8, y luego vamos a continuar con el verso número 9. Amén. Y dice, el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis el asunto que me has oído. Si no me mostráis el sueño en sola sentencia, hay para vosotros ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas, que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que si podéis dar su interpretación. Wow. Esto está fuerte. Y porque cuando dice la palabra que cuando ellos respondieron por la segunda vez, para que el rey diga cómo es su sueño, cómo es la interpretación cómo es el sueño, y le vamos a mostrar la interpretación. Pero dice la palabra que ciertamente pues prepararéis respuesta mentirosa, porque
porque el rey, porque, porque no le va a mostrar el sueño que él tuvo. Porque, bueno, porque los magos, los astrólogos le van a adivinar. Pero, pero había algo que, que le faltaba. Estaban los magos, los astrólogos, los adivinos. Estaban todos ahí, pero le faltaba, pero, pero le faltaba alguien para que le muestre para que le interprete los sueños. Y, y era y era y era Daniel. Amén. Y en el versículo más adelante vamos a hablar en el versículo de adelante vamos a hablar de eso. Amén. Y dice la palabra: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ninguno, magos, ni astrólogos, ni caldeos, pues el asunto del rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matase a todos los sabios de Babilonia. Y dice en el verso 13, y Joseph y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a su compañero para matarlo. Dice la palabra que ninguno no le pueda declarar, mostrar como es de los sueños. Porque el sueño lo que tuvo el Nabucodonosor. Ese sueño que tuvo el Nabucodonosor representa en lo que porque Dios le reveló, sino que Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, cómo era el futuro de lo que ha de venir. Porque si vemos el Apocalipsis, el Apocalipsis 17, donde vemos la palabra de Dios, que la bestia, el que era y no es, pero al final se levantará la bestia, que va a ser restaurada. Amén. Y dice la palabra que se publicó el edicto para que matase a todos los sabios de Babilonia, y para que buscara a Daniel y sus amigos para matarlo. Y dice la palabra en el verso 14. Mientras tanto, vamos a poner una alabanza. Una música. Dice la palabra en el verso 14, dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y dice el verso 15. Y habló y dijo: Arioc, capitán del rey. Dice:
cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Darío hizo saber a Daniel de lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y entonces cuando vinieron los capitanes de cuando vino Arioc y los capitanes del ejército, y dice la palabra que Daniel habló sabiamente y prudentemente. Y entonces Arioc le contó, o sea, sobre qué es lo que iba a pasar si no le mostrase el sueño y la interpretación al rey como su sueño. Y dice la palabra que cuando Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Y dice la palabra que y el rey le permite ese tiempo. Y entonces cuando Daniel y sus compañeros busca a sus amigos, y Daniel busca a sus amigos para buscar la presencia de Dios. Amén. Y dice la palabra. Y luego se fue Daniel a su casa y hizo saber a los que habían, Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y dice la palabra en el verso 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y dice la palabra que cuando Daniel y sus compañeros empezaron a clamar, buscar a Dios, la presencia de Dios, y para que Dios se revele en la visión y el sueño, para así le pueda mostrar el sueño y la interpretación al rey. Y dice que si y dice la palabra que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Porque el secreto que le fue revelado es a Daniel. Porque Daniel propuso en su corazón. Porque si vemos en Daniel en el capítulo 10 y en el capítulo 1 versículo 9, que cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y luego en el capítulo 10 cuando el ángel se le aparece y dice que porque desde el primer día que propusiste en tu corazón atender y humillarte delante de Dios. Amén. Y dice la palabra que cuando de que Dios se le revela a Daniel en visión. Y dice la palabra en el verso 20: Daniel habló y dijo:
Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría de los sabios y de la ciencia a los entendidos. Amén. Y dice la palabra, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Amén. Y dice la palabra de que lo bendijo al Dios del cielo, al Dios del cielo. Amén. Y dice la palabra de que Dios tiene el poder y la autoridad de con los tiempos y también las edades. Y también dice la palabra que Él tiene el poder de poner reyes y quitar reyes. Porque cuando Dios quita reyes y luego pone reyes, y Dios se los da al que Él quiere. Porque cuando Dios pone y quita, es porque Dios tiene todo el poder y autoridad para dar y quitar como Él quiere. Amén. Y dice la palabra de que Dios revela lo más profundo y lo escondido. Y es donde allí hay en tiniebla mora allí la luz. Amén. Porque Dios tiene todo el control, todo el poder, y Él porque todo esto le pertenece a Él. Porque en los tiempos de Nabucodonosor, que cuando Dios se le revela a Daniel que Él tiene todo el poder y autoridad para poner reyes, para quitar reyes, y él tiene todos los tiempos, sino el reloj profético de Dios. Amén. Porque los tiempos de Dios no son como los nuestros. Amén. Porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra? Que debemos tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo piensa. Amén. Y dice la palabra, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedí, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Ariot, a cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, así no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Sí, porque dice la palabra que el Dios, Él es el Dios de nuestros padres. Y esa palabra de que el Dios le dio sabiduría y fuerza. ¿Amén? Y dice la palabra que cuando fue delante del rey para mostrarse la interpretación,
Dice la palabra en el verso 26. En el verso 26. Respondió el rey y dijo: Daniel, a cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueda revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y el que ha hecho saber el rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu siervo y las visiones que has tenido en tu cama. Wow. Wow, está tremendo. Dice la palabra que que ninguno de los astrólogos, ni los sabios, ni los magos, ni los adivinos no le pudieron revelar y de su interpretación al rey. Pero dice Daniel lo declara con su boca. Daniel lo declara y dice: pero hay un Dios de los cielos que revela que revela los misterios y lo ha hecho saber a Nabucodonosor. Y dice la palabra. Y dice la palabra en las visiones. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y dice la palabra: estando tu rey en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró en lo que ha de ser. Y la palabra dice que cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño y Daniel responde, de que Nabucodonosor tuvo todos esos pensamientos sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a pasar su reino, el reino de Babilonia. Amén. Y dice la palabra de que había de ser el porvenir, o sea, de lo que va, o sea, lo que va es lo que ha de venir en el futuro. Amén. Y entonces como que el rey como que quedó, o sea la Biblia pues no, pues la Biblia no lo dice, pero es como que el rey dijo: a ver, cuénteme o muéstrame. Y dice la palabra: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos en tu corazón. Y tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, un aspecto era terrible. A ver.
La cabeza de esta imagen era de oro, oro de fino, su pecho y su brazo de plata y brillante, y su mundo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y de parte de barro cocido. Dice la palabra que cuando el rey Nabucodonosor vio una imagen que representa la estatua. Esa estatua representa la cabeza de oro. La cabeza de oro y de su pecho y de su brazo y de su vientre y de su muslo de bronce. Y de las piernas está formada por parte de barro, parte de hierro y de parte de barro. Amén. Amén. Y dice la palabra que cuando esa imagen quedó en pie, cuando el rey tuvo ese sueño, porque y así que dice la palabra, estaba mirando hasta que una piedra que fue cortada no con mano de hirió a la imagen, en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido y el bronce de la plata y el de oro, y fueron como tamos de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran en rastro alguna más de las piedras que hirió a la imagen. Fue hecha un gran monte que llenó de toda la tierra. Amén. Dice la palabra que en esa imagen está la de oro, o sea, la cabeza de oro, y de los pechos y de su brazo era de plata, y de los dientes era del mundo de bronce, y de las piernas era de parte de parte de hierro y de parte de barro. Y luego dice la palabra que y dice la palabra que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, sino que hirió a la imagen de sus pies de hierro y el de barro. O sea que la Biblia dice la palabra que cuando una piedra, o sea, hirió sobre los pies, la cual derribó y destruyó la estatua. Y dice la palabra de Dios que fue cortado, no con manos, sino que hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, cocido lo desmenuzado. Amén.
Y dice la palabra que los vientos. Y dice la palabra que cuando fueron desmenuzados, también el hierro y el de barro y el de barro cocido, el bronce, de la plata y el oro fueron como tamos que era antes del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedaran el rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó de toda la tierra. Amén. Dice la palabra de que cuando esa piedra tocó en los pies del hierro y el de bronce, o sea, el hierro y el de barro. Y dice la palabra que vinieron los vientos sin red, o sea, sin dejar ningún rastro. Amén. 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 Y con esto termino. Mañana arrancaré con la segunda parte, si Dios lo permite. Sigan orando para que sí Dios nos dé sabiduría y ciencia, inteligencia, para que el Señor siga dando esas herramientas, para que el Señor nos dé esa sabiduría y inteligencia. Así que hoy se lo quiero pedir a todos ustedes de todo corazón. Oren por mí y oren también por el ministerio, que es el ministerio de la iglesia del Arca de Dios. También ore por el pastor Valentín, la pastora Micaela, y también por los chicos de la iglesia, por el ministerio de danza, los salmistas, los coordinadores. Necesitamos de ustedes también de sus oraciones. La palabra de Dios dice que oremos uno por el otro, pero también dice la palabra oren por mí. Amén. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Así que Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, te doy gracias porque tú me has guardado, Señor, tú has protegido, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor. Porque tú has guardado, Señor, el corazón de tus hijos, Padre. Que tú estés tocando, Señor, el corazón de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te amo, gracias, Padre. Te amo, gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios se lo permite. Y bendiciones. Que Dios le bendiga.